Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Deje tomar un tiempito para mirarlos, porque no siempre puedo mirarlos de aquí. Se ven bien. Se ven bien. Ustedes saben que yo soy parte de esta iglesia y que mayormente estoy ahí sentado con ustedes. No siempre estoy mirándolo de esta perspectiva. Pero miren, ¿saben una cosa? Que aprendemos muchas cosas con estar sentado. Aprendemos muchas cosas cuando estamos escuchando. Aprendemos muchas cosas cuando no estamos necesariamente en el púlpito, sino observando cómo son las cosas a nuestro alrededor. Yo me acuerdo una vez que estaba en un crucero, de los muchos que he dado, según alusión del pastor, y fui a Alaska, y paramos en un pueblo que se llamaba, en Canadá, creo que se llamaba Ketchikan, y era domingo, y siendo domingo, pues yo estaba buscando una iglesia, porque dije, qué mejor buscar una iglesia, adorar al Señor el domingo. Y desde el mismo barco, allá miré la ciudad, porque el barco estaba parado ahí mismo, al lado del pueblo, y vi una torre y con una cruz arriba, y yo dije, eso es una iglesia, yo voy a ir allá. Y llegué a la iglesia, era una iglesia metodista, y llegué temprano, y cuando entré por las puertas, había una diaconisa que estaba allí antes que nadie llegara, y ella me recibió con tanto cariño y con tanta cortesía que me invitó que me quedara con ella, y según iban entrando los miembros de la iglesia, ella me iba introduciendo a ellos, y me introducía con tanta festividad. Este es un visitante que tenemos en esta mañana. Él vino del barco, él es del barco. Y ella me hizo sentir tan bienvenido y tan aceptado. Y el ministerio de esa diaconisa lo recuerdo más que lo que predicó la pastora. Ella dio un mensaje bueno, pero yo recuerdo más la acción de esa diaconisa que las palabras del predicador. Asimismo, Jesús en sus acciones, en su vida, hablaba más por sus acciones muchas veces que por sus palabras. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, ¿no? Ustedes saben que muchas veces la muerte revela el final de la vida. Cuando una persona muere, casi siempre ese es el punto final de la vida. Alguien ha dicho que en las lápidas se pone la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y en ese guión, en ese dash en el medio, es que se vive la vida. Lo que se hace entre el nacimiento y la muerte, muchas veces es lo que vale y lo que se recuerda. Pero es interesante que Jesús hizo más en su muerte, si no estoy errando o diciendo algo de un hereje, pero el pastor me corrige más tarde. Pero yo pienso que Jesús hizo más en su muerte que en su vida. Porque fíjense que si Jesús hubiese nacido solamente para enseñarnos cómo vivir honestamente, o cómo vivir una vida buena, o para enseñarnos lo que es tratar al prójimo, hubiesen sido lecciones buenas, hubiesen sido lecciones valiosas. Pero sin embargo, el propósito de Jesús venir al mundo no fue para enseñarnos cómo vivir moralmente.
Jesús vino al mundo, como dice Pablo en 1 de Timoteo 1:15, dice, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene a bautizarse, Juan el Bautista no dice, oh, ahí viene Jesús el sanador, o ahí viene Jesús el que quita los demonios, o ahí viene Jesús el gran reformador. Cuando Jesús viene a ser bautizado, Juan el Bautista lo anuncia de la siguiente manera. Y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios. Extraña forma de describir a una persona. Cordero de Dios. Habla de sacrificio, habla de lo que los judíos estaban acostumbrados a hacer diariamente en el templo, de sacrificar animales, de sacrificar corderos, para aplacar la ira de Dios, para mantener ese conocimiento en el pueblo que el pecado envolvía muerte de un ser inocente, y era una señal de que el pecado no era poca cosa para Dios. Pero vemos que Jesús en esta noche, una noche como esta, Jesús entra a Jerusalén. Y el domingo vimos cómo Jesús fue recibido con esas alabanzas de Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y cómo ya para mañana esa gente que estaban gritando Hosana, el domingo para viernes ya están diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. Para mí es algo difícil de entender. ¿Cómo esta gente que gritaron Hosana no eran los mismos que vieron los milagros de Jesús? ¿No eran los mismos que vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces y alimentar a 5,000 personas? ¿No habrán sido estas personas las que vieron a Jesús sanar enfermos, dar vista a los ciegos, reprender demonios? ¿Y cómo puede ser que el domingo estén diciendo Hosana y el viernes estén diciendo crucifíquenle? Oh, hermano, es que la gloria de los hombres y de las mujeres es tan efímera que muchas veces las mayorías siguen a las minorías que gritan más o que hablan más bonito, o aquellos líderes que tienen carisma y que hablan cosas bonitas, y muchas veces la mayoría se deja llevar por esas palabras bonitas. Pero yo me reía porque hay cosas en la Biblia que uno se encuentra y me hacen reír. Y yo cuando estaba pensando en eso, me fijé en un incidente que pasó en Éfeso. Si tienen su Biblia, busquen esto, está interesante, se van a reír conmigo. Hechos. Perdonen que le tome tiempo para buscarlo, pero Hechos 19:32. Miren lo que dice aquí. Hay un disturbio en Éfeso. Los que hacían imágenes a la diosa Artemisa, uno de los que era un alfarero que hacía imágenes, se empezó a quejar de que Pablo, predicando en ese lugar, iba a quitar el negocio de hacer estas imágenes. Y entonces esta persona empezó a motivar a otros artesanos y los revolcó para que ellos empezaran a gritar abajo, y abajo Pablo y arriba Artemisa, grandes Artemisa de los Efesios. Y dice que cuando ellos empezaron a gritar, unos cuantos artesanos
Cuando ellos empezaron a gritar, dice que la gente se alborotó, el pueblo se alborotó. Y entonces dice el relato que en el verso 32, había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban reunidos. Estaban todos alborotados, unos gritando. Dice que la mayoría ni sabían por qué estaban allí. Y a veces pasa así en las revueltas, que la mayoría de las personas no saben ni lo que está pasando, que están es gritando y siguiendo a los que gritan mucho. Pero miren, Jesús no se dejó motivar por la gente, sino que entra a Jerusalén y se reúne con los discípulos, celebra la Pascua hebrea, aquel evento que recuerda la liberación de los esclavos de Egipto, la Pascua donde Dios mandó que se matara un cordero y que la sangre de ese cordero se pusiera en el dintel de la puerta para que cuando el ángel destructor pasara se guardara y no hubiera destrucción en ese hogar. Y esa Pascua que conmemora la liberación de la muerte de los hebreos y que conmemora la liberación de la esclavitud, era lo que Jesús estaba celebrando el Jueves Santo con sus discípulos. Pero Jesús le da un significado adicional. En ese momento, mientras celebran la Pascua, dice que Jesús, quizás a mitad o al final, se paró y dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos. Algo que se supone que se hiciera al principio, pero que ninguno quería hacerlo. Y en ese momento Jesús le dio un ejemplo a sus discípulos de humildad, le dio un ejemplo a sus discípulos de servicio al prójimo y le dio un ejemplo a sus discípulos de con esa agua que lavaba los pies de los discípulos, así también Cristo en su muerte limpiaba nuestras vidas, limpiaba el alma, limpiaba el pecado que nos contamina. Muchos significados en eso. Pero Jesús añade lo que llamamos la comunión, donde Él coge pan y lo toma y dice y lo parte y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese es el pan, dándole un significado. Este es mi cuerpo partido, hablando de muerte, hablando de sacrificio. Y luego toma la copa y dice: este es la sangre del nuevo pacto, la nueva relación de Dios con la humanidad. Y se lo da a los discípulos para que participen de ello. Un momento muy solemne, muy especial. Y luego cuando Jesús termina la cena, los discípulos salen cantando un himno y van al huerto de Getsemaní, donde Jesús comienza a orar y pedirle al Padre que si es posible que pasara esta copa de Él, mas que no fuera la voluntad de Dios, sino la voluntad del Padre. Jesucristo está sufriendo, está agonizando. Hermanos, esta noche, Jueves Santo, Viernes Santo, son noches terribles. Son noches que revelan lo malvado que puede ser la humanidad. Jueves Santo habla de horror, habla de traición, habla de muerte. Pero en todo esto Jesucristo no está llevado por las circunstancias. Jesucristo sabe lo que está pasando. Alrededor de Él quizás hay confusión y dudas de lo que está pasando. Pero Jesús sabe y está en control de sí mismo. Gloria a Dios.
Él sabe por qué vino. Dice la escritura que leímos que Jesús, que Dios había ya designado a Jesús desde la creación del mundo para que diera su sangre, para que muriera por los pecados de la humanidad. Jesús nació no para vivir una vida bonita, moral. Jesús nació para morir en la cruz del Calvario. Y aún María, cuando trajeron a Jesús al templo para hacer la presentación, allí hubo uno que se llamaba Simeón y Simeón había estado esperando el momento cuando apareciera el Mesías, y cuando vino María con el niño, Simeón le echó una bendición y se alegró tanto porque Dios se había dado cuenta que Dios se había recordado de la promesa que le había dado a su pueblo. Y Simeón le dice a María: una espada atravesará tu corazón. Desde la criatura de Jesús, ya su madre María sabía que este niño estaba destinado para algo especial. Y aún Cristo a los 12 años, cuando está en el templo, y cuando los padres vienen a buscarlo, desesperados porque se había perdido en el templo, Jesucristo a los 12 años ya tiene un indicio de algo especial. Cuando Él le dice a los padres, cuando los padres los regañan por haberse extraviado, y le dicen: los negocios de mi Padre me conviene estar. De manera que Jesús, aunque era niño, ya entendía que su vida tenía un propósito. Y por lo tanto, Jesús sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. En ese momento en Getsemaní, dice que oraba intensamente, sufriendo el dolor que sabía que venía, porque era también hombre humano, carne y hueso como nosotros. Cuando de momento aparece una multitud dirigida por Judas, vienen a capturarlo, vienen a arrestarlo. Jesucristo no se va a correr, Jesucristo no se va a esconder, Jesucristo se presenta frente a ellos y se declara que Él es al que ellos buscan. Y en un momento de no pensar, uno de los discípulos, quizás los que estaba presente, saca una espada para defender a Jesús. Y Jesús le dice: guarda esa espada, que los que viven por la espada mueren por la espada. ¿No creéis que si yo le pido al Padre que me mande 12 legiones de ángeles, no vendrán a defenderme? Jesús no era en ese momento una persona que estaba helpless, sin ayuda. Él sabía que había ayuda celestial, pero él sabía por qué había venido a este mundo. Gloria a Dios. El mensaje del Viernes Santo y del jueves y Viernes Santo no es un mensaje bonito, no es un mensaje agradable. Muchos de nosotros quisiéramos saltar al domingo, quisiéramos estar en victoria, hablar de gozo y de victoria. No queremos evitar la vía crucis. Pero el camino a la cruz lleva por la vida de sacrificio, de dedicación a Dios. Y Jesús caminó este camino. Quizás por eso es que las iglesias se llenan más el domingo de resurrección
que el jueves o el viernes santo, porque la gente lo que quieren es victoria, escuchar el mensaje de victoria, de gozo, de prosperidad, del triunfo. Y amén, qué bueno que tenemos un mensaje así, pero antes de llegar allá hay que pasar por la cruz de Cristo, gloria a Dios. Porque Jesús vino a este mundo para perdonar nuestros pecados. Estábamos alejados de Dios, estábamos en enemistad con Dios. Y la cruz de Cristo nos libra de la condenación. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender el propósito de la cruz y el significado de la cruz de Cristo para nuestras vidas. El precio de nuestra salvación no fue barata. No fue un regalo así como a veces nosotros queremos buscar regalitos baratos para regalarle a los niños en un cumpleaños y vamos a Family Dollar y compramos al Dollar Store y compramos regalitos de a peso para complacer a los niños. No, lo que Dios hizo no fue un regalito de bagatela. Lo que Dios hizo es comprar nuestra salvación con la cosa que es más valiosa que cualquier bagatela. Nuestra salvación es una gracia costosa. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, porque Jesucristo caminó este camino. Y cuando nosotros contemplamos la cruz de Cristo, vemos un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda, y en el centro vemos una cruz. En esa cruz debiéramos estar nosotros. En esa cruz debiéramos haber nosotros pagado la culpa, porque éramos pecadores. Pero qué bueno que podemos mirar a esa cruz del medio y lejos de estar nosotros, ahí está Jesucristo, que murió por nosotros. Y gracias a Dios que por sus llagas, como dice Isaías, nosotros hemos sido sanados. Hoy celebramos la Santa Cena. No celebramos el nacimiento de Jesús. No celebramos su bautismo, sino su muerte. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos y bebamos esta cena con gratitud a Dios por lo que hizo por nosotros y con compromiso de que estamos dispuestos como seguidor de Cristo recibir la salvación, pero también aceptar y tomar la cruz, porque el que no toma la cruz no es digno de Él. Y esa cruz no es una cruz necesariamente de sufrimiento, no es una cruz de problemas, como una hermana en la iglesia que decía, era de apellido Cruz, y tenía a 4 niños que eran malvados, terribles. Y ella decía, Dios me dio 4 cruces. No es esa cruz la que Dios habla. Es la cruz de negarnos a nosotros mismos diariamente, de echar a un lado todas esas cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios para nuestra vida, de ir caminando este camino en obediencia a Dios y pidiendo al Señor que nos renueve. Porque miren, este tiempo que nosotros pasamos aquí, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, dice que esto es por un tiempo, esta cruz es por un tiempo,
pero que mientras estamos desgastándonos por fuera, Dios nos está renovando por dentro. Amén, gloria a Dios. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomemos y comamos la cena con esta gratitud y con este conocimiento. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Hermanos y hermanas, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que seguir a Cristo es lo mejor que uno puede hacer en su vida. Es increíble que esta noche y el Viernes Santo, en términos humanos, representa, para Jueves Santo y Viernes Santo, representa un fracaso de la vida de una persona si uno lo mira en términos humanos. Porque así es que nosotros pensamos. El ministerio de Jesús, tanto bien que hizo, y al final muere casi solo. Pero Dios tiene manera de virar la forma de nosotros pensar de fracaso y éxito. Y la cruz de Cristo no solamente representa lo que dijo el reverendo Eduardo, algo espiritual que Dios hace por nosotros, sino también tiene implicaciones sociales. Ese Cristo murió y protestó. Dios estaba protestando contra toda injusticia. Toda esa gente también que sufre. Jesús se identificó con los que están sufriendo. Él entiende lo que usted y yo estamos pasando. Él sabe lo que es sentirse solo. Pero Dios lo usó, lo trajo a este mundo para darnos una lección a nosotros bien importante. De lo que el hombre y la mujer piensa que es fracaso, Dios lo mira de otra perspectiva. Es ser fiel a Dios aún hasta el final. Y esto fue lo que Cristo nos ha dejado a nosotros. Amén. Yo le invito a que nosotros preparemos nuestro corazón. Si usted se siente como los discípulos en esa noche, que quizás no están capacitados para saber qué hacer con su vida, no se siente, alguna iglesia tiene la tradición que la Santa Cena hay que evitarlo, solamente los que son dignos deben tomarlo. Algunos que rehúsan venirlo porque le han dado como un cuco, un miedo de venir a la mesa. Pero interesante, en esa mesa que Jesús estaba con sus discípulos, todos ellos, de alguna forma y otra, lo dejaron, excepto uno que estaba ahí con su mamá y las mujeres. Pero había los 11 que lo dejaron, lo abandonaron. Y aún así Jesús le ofrece su cuerpo y su sangre. Nosotros tenemos el bautisterio aquí también, el pilar, para recordarnos nuestro bautismo. Yo le invito a que usted venga como nosotros hacemos cuando comemos aquí. Nos lavamos la mano antes de comer. Que usted recuerde que usted y yo hemos sido bautizados. Usted puede tocar el agua. Si le quiere ponerlo en su frente o hacer la señal de la cruz, recordar que usted es parte de la familia de Cristo. Todos los que son bautizados pueden venir a esta mesa. Nadie es excluido simplemente porque pertenece a una denominación, una iglesia. Todos los que creen en Jesucristo y han sido bautizados pueden venir y participar en la mesa del Señor. Y a usted hacer eso, usted también recuerda que Cristo nos lava constantemente y Cristo nos ama. Y no deje que nadie le diga que usted es un fracaso o que usted no puede, porque Cristo nos enseñó que en la debilidad ahí está el poder de Dios. Y en la injusticia Dios protesta en contra de esa y nos ofrece a nosotros salvación y la luz del mundo.